ahí sí. Ya. Matías, ¿querías decir algo más o se te olvidó bajar la mano? No se me olvidó, pero igual tengo una consulta, ya lo encontré la ¿Ya? nota. Aquí aparece la nota normal, dice nota mínima, nota máxima, y después promedio, me aparece otra nota más. Nosotros hemos tenido solamente una nota de control, pero la nota de control, la que me dio, me da más, mayor que la que me dio usted en el control, pero el promedio me da mayor que la nota del control. ¿Por qué pasa eso? Mira, el tema es que esa información quizás se refiere a la información completa del curso, no solamente a tus notas, porque ellos hacen estadísticas de cada evaluación y al parecer les muestran esa estadística de la evaluación también. Bueno, entonces lo lamento, pero significa que tu nota está un poco por debajo del promedio del curso. Ah, ya, profe. Ya. Ahora, respecto a la otra cosa es, bueno, ya, yo sé que ustedes desde el colegio no están acostumbrados a recibir notas o evaluaciones con puntajes bajos, ¿ya? Lo lamento, pero se van a tener que acostumbrar. Eso, acostúmbrense, escribieron ahí. Ya, lo lamento. Pero les digo una cosa, todo lo que están sobre 3, ¿ya? Van bien encaminados. Lo que sí, tienen que poner un poco más de esfuerzo en el ramo y cuidar un poco más lo que son los detalles y por eso me tomé el tiempo en escribirles ahí en todas las partes los comentarios, ¿ya? Para que ustedes a través de ese control aprendan de los errores para no volver a cometerlos después, ¿ok? Eso para mí es un poco más largo el proceso de corrección, pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan para que no cometan los mismos errores en la prueba, ¿ya? Porque la prueba tiene una puntuación mucho más alta, o sea, un peso mucho más grande. La prueba que nos toca ahora este miércoles, ¿ya? Así que, por favor, consideren los comentarios que yo les estaba escribiendo, ¿ok? Em, eso. Y por eso, o sea, si los consideran y de ahí tienen muchas posibilidades de salvar el ramo. Ahora, también las personas que están entre el 2 y el 3, les digo también, no se rindan, ¿ya? Más vale meter la pata en un control y esforzarse para la prueba y ahí igual pueden salvar el ramo, ¿ok? Así que ánimo. Ya, yo sé que siempre para los cursos, principalmente para los cursos nuevos, los primeros controles les parecen medio desastre, ¿ya? Y se desaniman y eso, pero no hagan eso, ¿ya? Estamos recién empezando el camino, ¿ya? O sea, mis hijos del colegio ya están organizando como el término del semestre y como nosotros empezamos tan tarde, ahora estamos recién al inicio, ¿ok? Así que ánimo, por favor, no se rindan. Eso sí, em, para algunos, o sea, como la mitad del curso más o menos, debe poner más cuidado con los detalles, principalmente. Pero en las correcciones de los ejercicios yo les anoté los comentarios respectivos. ¿Ok? Para que tengan una orientación de cómo puedan hacerlo mejor. ¿Ya? Eso. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que yo a usted le había mandado un correo porque la corrección de mi control, usted me había bajado punto porque yo había como supuesto unos datos.
Entonces ahora en la Ah, PEP, eras tú. ¿cómo lo hago? ¿Se lo anoto ahí en el desarrollo? Hay que escribir eso, sí. A ver, si no me equivoco, en tu caso hubiera sido un comentario al estilo, em, como la expresión algebraica no presenta puntos de indefinición en ninguna parte y el dominio respectivo es tal y tal, algo por ese estilo creo que era lo que faltó para justificar lo Ah, del ya, profe. dominio. Pero eso está en la pauta también. ¿Ustedes ya vieron la pauta o no? Profe, es que hay veces que uno considera cosas que son como media obvias, voy a decir que no son tan obvias. Es que el problema es que para el tema de determinar los dominios era necesario anotar esa parte, escribirlo, porque tienen que pensar de que incluso en una prueba escrita, yo tengo después los papeles y los tengo que corregir, y con esos papeles, o en ese caso archivos, yo tengo que poder ver qué es lo que ustedes pensaron, cómo lo argumentan. Y eso de las suposiciones, o yo pensé que era obvio, entonces el problema es que eso no lo puedo ver y no necesariamente siempre es tan obvio, ¿ya? Entonces eso es un poco el problema. Porque aunque en un caso es obvio, pero en el siguiente caso no es obvio, pero hay que hacerlo para todos los casos, ¿ya? Eso era el tema de esas funciones definidas por tramos, ¿cierto? O sea, deberíamos redactar también la respuesta, sí o sí, para que se entienda qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando el ejercicio. Sí, sí. Eso es muy importante. Por eso yo les dije desde un principio que la parte importante, bueno, en ese tipo de preguntas es el desarrollo. Y ahí la justificación de cada paso y de cada decisión que uno toma. Eso. Mm. El promedio en general. Ugh. Lo que pasa es que me separaron el curso en el LOA en dos trozos. Los dos cursos que están en los ejercicios, porque ustedes tienen, la mitad tiene con un profesor y la otra mitad tiene con otro. No, pero en general el promedio es, a ver, lo que vi una vez en la estadística, me fijé, son casi miti-miti, los rojos y los azules, pero por ahí. O sea, no estamos mal ya. No se preocupen, ¿Hay eso más es, rojo? ¿Hay más rojo o hay sí, más hay azul? un poquito más rojos. Ya, pero estamos bien en sí, ¿ya? Eso es normal para el primer control. No se asusten, lo que sí, los que tienen la nota roja, eso significa de que tienen que poner un poco más cuidado al responder la prueba y con los detalles. Justamente lo que estábamos recién hablando. Pero les tengo una buena noticia. Miren, la materia que deberíamos ver esta semana, ya la vimos, ¿ya? Así que si ustedes quieren, nosotros podemos hacer hoy día y mañana clases con ejercicios. ¿Les parece? Para preparar la prueba. Eso era la Sí, intención mía. definitivamente. Sí, profe, Sí, pero profe. Estaría mal. hágalo supuestamente como deberíamos nosotros responder en la prueba. Bueno, ya, Como ahí pero como con la ayuda de ustedes, ¿ya? ya, profe. Ahora, lo que sí, en estricto rigor, a ver, voy a abrir el chat.
Podríamos ver esta guía incluso. Acá, porque ya vimos esa materia. Ahora, no sé si quieren ver esa guía o si quieren ver la guía de funciones. Me tienen que decir ustedes. Sí, profe. Ojalá hagamos lo más difícil al tiro. O sea, Bueno, sí, aunque el tema es que la... profe, vi un video en YouTube que decía que el 80% de aprender ingeniería es ejercitación y sí, 20% teoría. lamentablemente sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Y hay algunos estudiantes que ya me mandaron algunas consultas, ahora incluso durante la semana de receso, lo que encuentro súper bueno. Y eso, o sea, lo que pasa es que lo que va a entrar a la prueba todavía, ¿ya? Es esa materia que en sí ya la vimos hace como 2 semanas. Profesora, Y ¿entra seno y coseno? eh, Profe, sale que entraste a la clase 15 y eso es función biyectiva e inyectiva. sí, lo que pasa es que después viene, creo que viene primero exponencial y logarítmica, pero esa también ya la vimos hace tiempo. Y esa exponencial y logarítmica no entra a la prueba. Ya, no. Entonces las trigonométricas tampoco entrarían, pero igual se nos pidió asegurar la materia hasta esa semana, pero como ya les dije, yo intenté adelantarme para tener esa clase para ejercicios. ¿Ya? O sea, nosotros ya cumplimos y ahora podemos prepararnos para la prueba. Ahora, la pregunta es que, bueno, acá hay un ejemplo típico de una función especial matemática, el signo, que es simplemente +1 si x es positivo, es 0 si x es 0 y es -1, ¿ya? Y acá paridad, digamos, hay que evaluar f, o sea, signo de -x, y esto va a ser, o sea, sale este menos para afuera, ¿ya? Y entonces esa función va a ser impar. Ahora, la otra cosa es que graficarla es bien fácil, es una línea horizontal en el -1 hasta el 0, después el puntito en el 0 y después sigue en el +1. También en forma recta horizontal. Y acá, aquí para esa, digamos, para este gráfico, solamente hay que mirar dónde cambia de signo esta expresión que tengo aquí adentro. Y esa acá, el numerador cambia de signo en el +5 y el denominador cambia de signo en el +2. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ahí después hay que ver solamente si es positiva o negativa entre medio. Es como hacer una tablita ya. Y después con las líneas horizontales entre medio. ¿Quieren que hagamos este último o avanzamos al tiro acá con las compuestas? Profe, ¿podemos ver el de arriba, por favor? ¿Este? Un segundo. Profe, yo tengo una consulta Sí, no, sobre el que había dicho. lo de la tabla. Es que lo otro es acá la parte entera.
Es No, que a no, veces yo me refería al otro, al que usted había al dicho, signo, el primero. porque, bueno, no sé, pero creo que la parte entera la vi con alguien. Ahora no sé si la vi con ustedes o con mi curso de ejercicios. Bueno, ya, entonces veamos la del signo. Y es el signo de x menos 5, 2 Profe, menos x. Ya. ¿Mm? usted en la corrección me dijo que en la tabla no se multiplican, sino se suman los signos. Sí, pues eso fue, no, es que eso fue en el problema C, creo que en el tercer problema había, había una cosa que era algo como 9 menos o más un valor absoluto y después más menos otro valor absoluto. ¿Ya? Y lo que ustedes hicieron en la tabla muchas veces era como si ahí en la expresión dada hubieran estado multiplicando las expresiones, los valores absolutos, o dividiendo uno por el otro. Pero me refiero a que en el enunciado ahí era una suma o una resta, ya lo que sea, pero de valores absolutos. Y ahí el trato es, o sea, ahí no puedo hacer esa conclusión como si estuviera multiplicando, en el sentido de que negativo por negativo es positivo, porque negativo más negativo no necesariamente es positivo, ¿me entiendes? Cuando lo sumo. ¿Sí o no? Sí, profe, lo entiendo. Ya, ok, a eso me refería con ese comentario. Ya, entonces era, ya, entonces cambiamos aquí de rojo a negro mejor. Y necesito más grueso acá. El signo de x menos 5 partido por 2 menos x. Ya, entonces acá observemos de que acá para el gráfico, ¿ya? Entonces acá x menos 5 es igual a 0. Acá sí, solo sí, x es igual a 5 y el 2 menos x es igual a 0, sí, solo sí, el x es igual a 2. Entonces acá podemos hacer ahora, aquí sí podemos hacer una tabla en el sentido de que colocamos, bueno, acá hasta el 2, hasta el 5 y de ahí en adelante. Entonces tenemos acá el x menos 5, el 2 menos x y el total x menos 5 dividido por 2 menos x. Ya, entonces en el intervalo para los números menores que 2, entonces tenemos que el x menos 5, bueno, perdón, aquí primero arriba en la tabla podemos decir, ya x menos 5 es una recta con pendiente positiva porque tengo acá este número que multiplica el x es el más 1, ¿ya? O sea, va creciendo, va de abajo para arriba, por decirlo así, y entonces cambia de negativo a positivo, ¿ya? La otra expresión se anula para x igual a 2, pero aquí ahora este número que me acompaña el x, que multiplica el x, es negativo, es menos 1. Así que es una recta decreciente. ¿Ya? Entonces esa cambia de
positivo a negativo. ¿Ok? Entonces tenemos acá para la fracción y aquí ahora efectivamente algo negativo por algo positivo, esto es negativo. Aquí sí multiplicamos porque estamos formando la fracción y la fracción es solamente multiplicar por el inverso. ¿Ya? Entonces, en 2, acá en particular esa cosa no está definida. Después tenemos negativo por negativo me da positivo, en 5 me va a dar 0 y acá va a ser negativo de nuevo. Por lo tanto, si metemos acá abajo el gráfico ahora, voy a ponerlo por acá solamente. Entonces tenemos acá el más 1, el 0 y el menos 1. Ya. Entonces, pongámoslo en azul. Entonces tenemos acá un punto que es el, a ver, ya pongámosle por acá el 1, el 2, el 3, 4. Ups. Perdón. Ping. Ah, borré mucho. Miep. Ya. Acá va el 5, el 6 y así. Acá está el 0 y después sigue para el otro lado. Ya. Entonces, los puntos relevantes acá van a ser solamente entre el 2 y el 5. Ya, en el 2 la función no está definida, así la fracción no está definida, así que la función signo tampoco. Entonces acá, ya, y del lado, o sea, por los valores de x que son menores, ahí es la función, o sea, la fracción es negativa, así que aquí el gráfico es acá la línea horizontal hasta a la altura del menos 1, ¿ya? Y acá hay que colocar el circulito abierto, porque no está definida para x igual a 2. Después sigue positivo, acá. Bueno, acá también con el circulito abierto. Y ahora hasta el 5, del 2 vamos hasta el 5, es positivo, o sea, la función signo vale más 1. Ahora, lo que sí, directamente del 5, la función vale 0. Así que no toma este valor, sino que aquí toma este valor. ¿Ya? Hay que dejarlo con el puntito. Y después es negativo de nuevo la fracción acá. O sea, sigue por ahí. Ahí. Esto sería el gráfico ahora de la función signo de esta fracción. ¿Ya? ¿Está bien? Profe, ¿Sí? pero los valores de y, o sea, no son exactamente 1 o menos 1, ¿cierto? Es que el truco está en que nos interesa solamente el signo de la fracción. Ah, por eso se llama función signo. Sí, nos dice solamente si es positivo o negativo en ese tramo. Ah, O si es 0. Ya, ahora sí. Entonces volvamos aquí a la guía y escojamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál les gustaría? Sí, ya. No, la B. ¿La B de cuál? ¿Del 3 o del 4? No, que sea acuático la del 4. ¿Por qué? Ya la del 4. 4B entonces.
¿Todos de acuerdo? Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Una cosa, negativo con negativo en la tabla para sumar, perdón, Matías, por la consulta que hiciste antes, la tabla te sirve para ver los intervalos, ¿ya? Y para ver en dónde cada intervalo es, digamos, cada expresión que está dentro del valor absoluto es positiva o negativa. Y después hay que escribir nomás la ecuación original, considerando de que uno está en ese tramo del intervalo, y entonces colocar el signo más o el signo menos al sacar el valor absoluto en la expresión original, en la suma. ¿Ya? Eso. O sea, ahí hay que trabajar por tramos de todas maneras. ¿Ok? Bien, entonces me dijeron 4B. Tenemos f de x, determine g compuesto con f, ya. F de x igual a 3x cuadrado menos 3. G de x igual a 3 partido por x más 1. Valor absoluto de eso. Ya. Sacamos otra hoja. En clases presenciales eso correspondería a limpiamos la pizarra entonces. Ya. Acá tenemos f de x igual a 3x cuadrado menos 3 y g de x igual a 3 partido por valor absoluto de x más 1. Ah, y se pidió g compuesto con f, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿No? Con f en x. Perdón, se me quedó una alarma. Ah, bueno, ya. Bien, entonces, en primer lugar acá, para hacer aquí el trabajo de manera completa, aquí tenemos que considerar, primero, analizar dominios y recorridos. Entonces, claramente el dominio de la f es todo R, y aquí, bueno, si quieren lo escribo, ¿ya? Ya que f es un polinomio. Los polinomios están polinomio. Quería escribir el polimomio, pero bueno, ya. Los polinomios están definidos para todos los reales. No tienen problemas de definición. Ahora, en particular, esto acá, f es representado por una parábola. Es que ahora me demoro un poco más, porque en vez de decir solamente las cosas, se las escribo para que vean que eso es lo que se necesitaría poner para que el argumento sea completo, ¿ya? En este caso aquí es convexa, y si tienen la duda, entonces pueden poner hacia arriba, entre paréntesis. Sí, cóncava es hacia abajo. Ya. Porque el 3 acá, este A, es un número positivo. ¿Ya? Y en particular, entonces significa que el recorrido aquí de la F va a ser solamente, digamos, cierto tramo de los reales.
y hacia hacia el más infinito, por decirlo así, ¿ya? Entonces, acá podemos escribir el f de x como 3 por x cuadrado menos 1, ¿ya? Y esto miramos primero cuando esto se anula. O la otra opción sería calcular directamente el discriminante acá. Vamos a ver si me permite borrar. Acá primero el discriminante es entonces b aquí es 0 menos, entonces es más 4ac así, entonces me queda el 9 por 4, 36. Bueno, ya. O sea, hay dos raíces reales. ¿Qué significa eso? Que esa parábola acá me va a intersectar el eje X, f de X, entonces ahora lo escribo como 3 por el X cuadrado menos 1, pero eso lo puedo escribir como X menos 1 por el X más 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo las raíces que son el más 1 y el menos 1. Y de esta manera acá puedo decir que el vértice está con x igual a 0. Bueno, lo escribo acá. En x igual a 0, esto de acá es menos 3. Pero, profe, al separar el x cuadrado menos 1, ¿qué ¿no habría que poner justificación de que por qué pusimos eso? ¿No? Es que acá eso es solamente una factorización por binomio. ¿Ya? El x cuadrado menos 1 lo escribo como x menos. Es suma por resta, por decirlo así. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? y en la parte de f representado por una parábola, ahí también tendría que poner así como que es una función cuadrática, o no, no necesariamente, ya que pusimos la polinomio. Es que una parábola es el gráfico de un polinomio cuadrático. Sí, pero para especificar o no es necesario si yo pongo que ya una parábola. No, parábola eso lo incluye, porque la parábola es el gráfico de una función cuadrática. Ok, ok. ¿Ya? O sea, ahí Profe, ¿sí? una parábola también van con una función de elevado a 4 o elevado a 6, que son pares, No, ¿no? Profe, no, esas no llevan el nombre de parábola, porque de hecho son curvas que están más como extremas, formadas de manera más extrema que la parábola estándar. profe, ¿Sí? entonces en este hay que meter f dentro de g, así como está, y hay que poner como dominio después de esa nueva función, la intersección de las dos funciones. Todavía no llegamos ni a eso. Pero, ¿se hace así o cómo se hace? O Lo que sea, pasa es ¿cómo que se mete directamente? tenemos que ver primero cuál es el recorrido de la F, ¿ya? Y después, el recorrido tiene que estar contenido dentro del dominio de la G. Ah, ahí está. Y la intersección de esos dos, esa sería nuestro Sí, recorrido pero de la final. si no está contenido, entonces hay que restringir el dominio original acá. Ya, pero y esa intersección es es el dominio de la nueva.
de la composición, o sea, digamos, si nos piden así a priori, solamente con esa información acá, lo primero que tenemos que ver es si el recorrido de la F está contenido en el dominio de la G. Entonces, primero tenemos que sacar aquí el recorrido de la F. Y aquí les puse el argumento para poder decir de que ahora, entonces, por lo tanto, en ese vértice se alcanza el mínimo, ¿ya? Y de esta manera, el recorrido de la F va a ser el intervalo del -3 a más infinito. Ya, ojo, esto de acá no es un intervalo, esto es el punto. Acá vértice V igual a, ya son las coordenadas del punto. Entonces tenemos que saber sacar todos los recorridos de todas las funciones Sí. por si no... Ah, ya. Sí, ya, eso. Entonces, ahora miremos la G. ¿Ya? La G de X, que es 3 partido por el valor absoluto de X más 1. Entonces, aquí claramente necesitamos que el valor absoluto de X más 1 no sea 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, el valor absoluto de algo es 0, si solo si lo de adentro es 0, entonces significa que X más 1 no puede ser igual a 0, o sea, X distinto de -1. Quiere decir que el dominio de la G es entonces todo R sin el -1. ¿Ya? Ahora, el tema es que el recorrido acá de la F contiene al -1. Así que aquí vamos a tener que sacar un punto. Entonces tenemos que buscar para cuál valor la F vale -1 para adaptar eso. Entonces, a ver acá, ¿cómo necesitamos? Profesora, ¿Sí? ¿pero es necesariamente hacer eso? Para la composición, en estricto rigor, sí. De hecho, en esa misma guía hay un ejercicio donde la expresión, si uno solamente reemplaza algebraicamente para formar la composición, se simplifica todo y creo que queda X nomás. Digamos, eso lo sé gracias a una persona que me envió ejercicios ahí, estaba intentando de resolverlo. Y la expresión para la función compuesta después queda súper simple, pero el problema es que para los dominios no queda dominio. ¿Ya? Entonces, por eso, para formar una composición siempre hay que chequear eso del dominio y recorrido respectivo. A ver, necesitamos que el recorrido de la F esté contenido en el dominio de G, ¿ya? Entonces, por este argumento de acá, como el -1 está en el intervalo del recorrido de la F, tenemos que averiguar para cuál X la F vale -1. Entonces, F de X igual a -1. Esto era 3x cuadrado. X cuadrado menos 3, ¿cierto? Bueno, pongamos así, mejor con el -1. No, sí, -1, ya. Esto igual a -1. Entonces tenemos acá el 1/3 menos 1/3
igual a, perdón, igual a, ya, eso es un igual, no es un desigual, igual a x cuadrado menos 1. Entonces sumamos el 1, nos quedan 2/3 igual a x cuadrado, y eso implica que x es entonces más o menos raíz de 2/3. Ya, ¿qué significa eso? Bueno, la función f, entonces, o sea, al menos en ese tramo, bueno, de hecho las parábolas no son inyectivas en general si consideramos todo su dominio, ¿ya? Esas siempre hay que, o sea, para que sean inyectivas, ¿ya? Por eso tenemos acá dos valores que me llegan al mismo valor de la f, el menos 1. O sea, f en más raíz de 2/3 es menos 1 y f en menos raíz de 2/3 es menos 1 también. Y eso significa automáticamente no es inyectiva la función f. Bueno, eso como comentario aparte, ¿ya? ¿En qué estábamos? A propósito, en álgebra también van a ver esa materia ahora esta semana, así que estamos como medio en paralelo allí con los dos cursos. Bueno, ¿qué quería? Lo que pasa es que entonces hay que restringir el dominio. Entonces, a ver cómo lo anoto. Ya, sea A simplemente, ¿ya? Entonces, el R sin esos dos números, el menos raíz de 2/3 y el más raíz de 2/3. Y F, entonces la función de A en B. Entonces, eso significa que el conjunto B ahora va a ser el intervalo menos 3 hasta infinito, bueno, sin el menos 1. Ya, o si quieren pueden escribir también el intervalo del menos 3 hasta el menos 1, abierto ahí, y después del menos 1, abierto ahí también, hasta el más infinito. Bueno, si quieren lo escribo. Menos 3, 1, unión, menos 1. Menos 1 hasta más infinito. Ya. Entonces, con eso ahora arreglamos ese problema y tenemos que la función compuesta va a estar bien definida. Ups, ay, no me queda más espacio acá abajo. Y ahora podemos hacer el cálculo para esa función desde A hasta R, como en general el recorrido va a estar contenido ahí. Entonces voy a abrir otra hoja para poder escribir eso. Ya, entonces, bueno, aquí como recordatorio, f de x era 3 por x cuadrado menos 1 y g de x era de 3 sobre valor absoluto de x más 1. Ya, y entonces, sea f entonces de este conjunto A que definimos antes, que son los reales sin el más menos raíz de 2/3 hasta B. Entonces eso ahora está contenido en el dominio de la G, y de esa manera podemos
formar la composición G compuesto con F. Entonces en X, esto ahora, y ahora solamente reemplazamos. Es la G evaluada en F de X, o sea, en las partes donde yo tenga aquí X, coloco toda la F de X. Entonces tenemos 3 dividido por valor absoluto de, y acá va el 3x cuadrado menos 1. Ah, ¿saben qué? Mejor no lo pongo con el paréntesis acá. Ah, bueno, ya. 3 y acá tengo que borrar el 1 porque es un 3. Menos 3 y acá más 1. Ya. Porque ahora puedo intentar de simplificar acá un poco. Y entonces aquí ustedes pueden ver, me queda 3x cuadrado menos 2. ¿Cierto? Ahora, eso sería la función compuesta. Y observen de que eso ahora ya está bien definido porque acá, entonces, como observación, acá, X es distinto de más menos raíz de 2 tercios, porque justo para ese valor acá, para esos dos valores, acá esta expresión se me anularía. ¿Ya? Entonces, quiere decir de que acá la G compuesto con F, considerada como función desde A hasta R, bueno ya, algún subconjunto de R, entonces acá está bien definida. Bien definida. Acá, como recordatorio, A era todo R sin el menos raíz de 2 tercios y el más raíz de 2 tercios. Eso. ¿Dudas, consultas? Bueno, hay una cosa. Lo que pasa es que me van a decir ahora, ¿por qué no hizo aquí simplemente este trámite de reemplazar y después buscar aquí los ceros? La razón es porque justo creo que hay más adelante un ejercicio donde todos los puntos problemáticos se cancelan. O sea, se simplifican en la expresión algebraica que se obtiene al formar la composición y ahí no se detectaría. En este caso, bueno, hubiera sido posible armar simplemente acá esa composición algebraica, ¿ya? Y analizar después dónde está eso bien definido. En este caso funciona, pero cuidado, eso no siempre funciona. Por eso hay que hacer lo que hice yo ahora previamente. Profe, Y y una perdón que pregunta, sea como tan ¿sacó el detallista dominio? con eso. ¿Cómo? Perdón. ¿Sacó el dominio de G de X? Sí, antes lo sacamos. A ver, ¿cómo era? ¿Cuál era? Ping. Acá, Mm, ¿lo ves? Ah, todos los reales menos el menos uno, porque es Menos la el broma. menos 1. Acá, aquí lo sacamos. Necesitamos Ya, que ese valor absoluto sea distinto de 0. ¿Ya? no entiendo. Entonces, ahora, entonces ese mismo intervalo o conjunto o subconjunto eh, contiene al recorrido de f de x.
No, debe contener. Por eso puse, necesitamos. Ah, claro. Sí, Ya. entonces el recorrido de F esté contenido dentro de ese intervalo para que... Entonces, y esa intersección de esos dos sería el dominio de la función compuesta. No, el dominio de la función compuesta es después el dominio de la función f original, donde quité los eventuales puntos problemas donde la g no estaría definida. Y que por eso aquí lo que hicimos fue, buscamos después dónde la f vale -1, porque este -1 de acá es justamente Ah, ya entiendo. el punto O sea, no es lo donde mismo, no la es lo mismo. g no está definida acá. Entonces el punto problemático lo tuvo que meter dentro, lo tuvo que probar para que le Sacarlo diera un nuevo valor. del dominio original. Por eso el dominio que usamos para la f, acá lo llamé A. Acá está A y este A es entonces todos los reales, pero sin esos dos valores. Para que en la imagen, en el recorrido acá de la f, yo no obtenga el -1. Acá, eso de acá, el Entonces, B es el recorrido de... Acá, B sería el recorrido de la F, pero restringida al conjunto A. A propósito, entonces ese sería, o sea, sería... por eso puse acá la B. A propósito, esa raya larga acá y con abajo, eso es restringido a este conjunto A. O sea, O sea, A es la parte donde saqué los dos puntos. En este caso aquí, acá puse el B directamente, porque si te fijas ahora, este B no contiene el -1, ¿ya? Pero está contenido en el dominio de la G. Está contenido, no son iguales, ¿ya? Pero está al menos contenido ahora adentro. El B entiendo. está totalmente contenido en el dominio de la G. Ahora. O sea, acá Entonces usted esto tomó está usted tomó el contenido, valor, pero no usted, igual en profe, el dominio de la G. usted tomó el valor problemático de dominio de g de x y lo metió al recorrido, lo metió a la función de f de x, agarró ese valor y lo Dentro excluyó del, del recorrido. dentro del recorrido, sí. Y después despejé el X. Acá, Ah, en o esa sea, parte. y despejó el x con ese valor. Para que obtenga a través de la F este valor. Ah, ya entiendo. O sea, lo volvió una ecuación. La volvió Sí, una acá ecuación está para la sacar. ecuación. Ah, ya. A ver, déjame anotar eso. Entonces, La F usa a el través valor. de estos dos valores de X me va a dar este resultado. ¿Ya? Y este resultado no lo puedo permitir en el recorrido de la F. Entonces, tengo Y que esos sacar valores esos valores de fueron. acá, de donde proviene, por decirlo así. Ah, ya, ya. Entonces, usa el valor restringido del dominio de X, ¿Sí? bueno, el del dominio de G de X, y los mete a la función f de x. Ah, ya, o sea, en ese caso, sí, miro Y lo donde la saca. F no está, o sea, me llega Claro, está a dentro. algo que no está dentro del dominio de G. ¿Ya? Mete la función de f de x y los excluye. Eso. O sea, porque necesito esta parte de acá. El recorrido de la F tiene que estar contenido, no necesariamente igual,
no tiene que ser igual, pero tiene que estar al menos dentro del dominio de la G. Ya entiendo. O sea, no Tiene es que lo, estar no es totalmente nunca dentro. No me puede quedar totalmente. aquí nada afuera, por eso tengo que restringir el recorrido de la F, o sea, el dominio de la F para no obtener ese valor que no está permitido para la G. Claro, solo es subconjunto, solo o sea, entonces Sí, el recorrido, ya, entiendo. Gracias. bien. Mañana podemos seguir con ejercicios, ¿ya? Ya, sí, y profe, lo que tiene ahí está, ¿dónde está? ¿Dónde? Esa guía, Esa guía está en el U virtual. ya. O sea, pero, ¿y si la podemos hacer completa, usted cree que nos va a ir bien en la PEP? Se supone que para eso están las guías. Pero yo no puedo hacer la guía completa con ustedes. Ustedes ven de que nos demoramos mucho tiempo.